Los amores de leyenda de Pedro I. Muchos han sido los reyes que han pasado por Sevilla a lo largo de su historia, pero de todos ellos destaca uno por su importancia histórica, su impacto en la ciudad y las numerosas leyendas que de él se cuentan. Pedro I de Castilla, apodado por sus enemigos como el Cruel y por sus aliados como el Justiciero. Paseando por Sevilla nos encontramos con numerosas leyendas que hablan de sus amores, historias en las que se mezcla mito y realidad, siendo la línea que las separa tan mínima que muchas veces es imposible distinguirlas. Vamos a descubrir estas leyendas. Una de las más conocidas es la de la cabeza del rey Don Pedro que se puede ver en la calle del mismo nombre. Según esta leyenda, Pedro I se batió en duelo a muerte con un noble que descubrió el romance que el rey mantenía con su mujer, aunque otras versiones hablan de que la disputa estuvo provocada por el enfrentamiento político del rey con la familia del caballero, los Guzmán. El descubrimiento de este asesinato podría haber provocado una grave crisis política, ya que los Guzmán y los Trastámara lo podían usar para destronar al rey, por lo que Pedro I se vio obligado a ocultarlo y solo salió a la luz gracias a una anciana y al ingenio de su hijo. Vamos a escuchar esta bonita leyenda. Veamos. Descubierto a la mañana siguiente el cadáver, el rey recibió la visita de don Tello de Guzmán, reclamando justicia por la muerte de su hijo. La familia Guzmán era aliada de la también poderosa familia Trastámara y si se descubría que él mismo era el asesino podía provocar una guerra civil en un momento en el que la lucha por el trono vivía un periodo de tensa paz. El rey prometió así una recompensa de 100 monedas de oro a quien le trajera la cabeza del asesino, que mandaría colocar en un nicho en el lugar donde había aparecido el cadáver. Lo que no sabía el rey es que su duelo había tenido un testigo, una anciana que, alertada por el ruido, se asomó con un candil a la ventana. En la oscuridad de la noche, la anciana no fue capaz de ver la cara del rey, pero sí escuchó el crujir de sus huesos en la huida. Un ruido peculiar que la anciana no tardó en asociar a Pedro I que sufría artrosis. Así que le contó a su hijo lo que sabía del asesinato. El hijo se frotó las manos al escuchar la recompensa que prometía el rey, y se presentó en el alcázar portando una caja en la que decía que estaba la cabeza del asesino. El rey lo recibió con sorpresa. ¿Estás seguro que en esa caja está la cabeza del verdadero culpable?, le preguntó desde el trono. Estoy seguro, Majestad, respondió él. Piénsalo bien, le advirtió el rey, porque si descubro que me mientes será tu cabeza la que cortaré. Viendo que el joven no se echaba atrás, el rey abrió la caja y miró en su interior. Según una versión de la leyenda, al asomarse se vio reflejado en un espejo, otras versiones dicen que la caja contenía un busto del propio rey hecho en piedra. Sea como fuere, el rey vio que el joven tenía razón y cumplió su palabra. Tras darle la recompensa y anunciar a todos que había aparecido el asesino, mandó colocar su cabeza en el lugar prometido. Eso sí, mandó que la cabeza quedara oculta en una caja y protegida por una reja y guardias que vigilaran que nadie tratara de ver su interior, ya que argumentó que el asesino era una persona muy conocida en la ciudad y no quería que hubiera más represalias si se conocía su identidad. Años después, una vez muerto el monarca a manos de su hermanastro, don Tello de Guzmán fue nombrado gobernador de Sevilla. Nada más tomar posesión de su cargo, mandó que retiraran la reja y la caja del asesino de su hijo pues quería contemplar quién era, aunque solo quedara de él su calavera. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió el busto del fallecido Pedro I, burlándose de él desde la tumba. El busto permaneció allí varios siglos hasta que fue sustituido por el que se halla actualmente, una obra de finales del siglo XVI o principios del XVII. El original aún se puede ver en la Casa Palacio de los Duques de Medinaceli en Sevilla, conocida popularmente como Casa de Pilatos. En una casa cercana al busto, precisamente en la esquina de esta calle con la calle Candilejo, también cuelga un candil en recuerdo del que usó la anciana para descubrir al rey. Otra leyenda muy conocida es la Doña María Coronel. Al quedar viuda, Doña María empezó a recibir las visitas de Pedro, que, cada vez con más vehemencia, reclamaba su amor.
Doña María llegó a refugiarse en casa de sus padres, pero una noche el rey se presentó con su guardia para llevársela al alcázar. Doña María huyó por una ventana y se refugió en el convento de Santa Clara. Sin embargo, Pedro I descubrió su paradero y se coló en el convento para raptarla. Viéndose acosada, Doña María se escondió en la cocina y se echó un cazo de aceite hirviendo a la cara para ahuyentar a su pretendiente. El rey quedó aterrado y cejó en su empeño. Dicen que también quedó tan arrepentido por lo ocurrido que le prometió a Doña María que le concedería lo que pidiera, a lo que ella replicó que deseaba recuperar parte de las tierras de su marido para fundar allí un convento, el que sería el convento de Santa Inés, aunque seguramente esto sea falso ya que el convento se construyó una vez que Pedro I fue destronado por Enrique II. Cada 2 de diciembre, en dicho convento, se puede ver el cuerpo incorrupto de Doña María Coronel, apreciándose aún en su rostro las quemaduras y cicatrices que provocó el aceite. La fama de mujeriego despiadado de Pedro I también le valió para protagonizar otra leyenda, en la que se explicaba que el nombre de la Torre del Oro derivaba de una mujer de dorados cabellos que el rey mandó recluir en ella para tenerla a su disposición, algo totalmente falso ya que el nombre de la torre no tiene nada que ver con eso, como explicamos aquí. Cuando la sangre manchó los azulejos del Real Alcázar de Sevilla. La leyenda de la muerte de Don Fadrique. Aunque se trata de una historia no confirmada, sí que parece tener toques de verdad y la mancha puede ser vista en las salas. El Real Alcázar es el lugar en el que ocurre esta historia. Sevilla tiene mucha historia, al igual que, con sus siglos de historia, se han formado leyendas y curiosidades en torno a los lugares que han formado lo que hoy conocemos como la ciudad. Y uno de esos lugares en los que las piedras susurran los sucesos del pasado y en cuyos resquicios se pueden observar detalles épicos y míticos es sin duda el Real Alcázar. El Alcázar es el hogar de muchas leyendas y curiosidades y una de ellas tiene por protagonista a Pedro I el Cruel, sin duda uno de los personajes históricos que más suele ser asociado con las leyendas de la ciudad. Una mancha en los azulejos. Una de las múltiples salas que forman el Real Alcázar es conocida como la Sala de la Justicia, allí se ubica el relato que nos acontece. Ya se ha mencionado que el rey Pedro I el Cruel fue uno de sus protagonistas, pero ¿quiénes fueron los otros? Pues gente cercana al monarca, su esposa Doña Blanca de Borbón y el hermanastro de él, Don Fadrique Alfonso de Castilla. Algunas historias cuentan que Doña Blanca y Don Fadrique tenían una aventura, algo que no gustó al monarca castellano, que cuando se enteró hizo convocar a Don Fadrique al Real Alcázar. Fue en la Sala de la Justicia donde ambos hombres se enfrentaron y, aunque supuestamente, el rey no tenía intención de atacar a su hermanastro, la situación se calentó y terminó en pelea. Este enfrentamiento, según la leyenda, terminaría con la muerte de Don Fadrique, al darse un golpe en la cabeza y terminando sangrando en el suelo de la Sala de la Justicia, cuyo mármol absorbería la sangre, quedando manchado durante un largo tiempo. A día de hoy la mancha todavía puede apreciarse en el suelo de la sala, pero es posible que lo que pasara en realidad no se acercara tanto a este relato. Lo que sí se sabe es que Don Fadrique murió asesinado en el Real Alcázar de Sevilla, donde se alojaba, presumiblemente por orden del rey, aunque no se sabe a ciencia cierta si fue Pedro I el ejecutor de su propio deseo, después de que hubiera participado en una sublevación contra él y hubiera, falsamente, sido perdonado por el monarca gracias a la intervención de Juan Fernández de Henestrosa, tío de María de Padilla, amante de Pedro I. Tras su asesinato, Don Fadrique sería enterrado en la Catedral de Sevilla y, desde finales del siglo XVI, sus restos reposan en la Capilla Real del Templo, precisamente junto al culpable de su muerte, Pedro I el Cruel y a María de Padilla. María de Padilla, la mujer que fue reina después de morir. Aunque oficialmente se casó 2 veces, el gran y verdadero amor de Pedro I el Cruel o el Justiciero, según quien cuente la historia, fue María, una noble dama castellana a la que describían así las crónicas de la época, muy fermosa, de buen entendimiento pequeña de cuerpo.
Los pocos datos que hay sobre su biografía impiden saber con exactitud dónde nació María de Padilla. Los historiadores sitúan ese nacimiento en algún lugar de Castilla en 1334. Cuando la joven tenía 18 años se encontró por primera vez con Pedro I. Fue en Asturias, hasta donde se había desplazado el rey para luchar contra su hermanastro, Enrique de Trastámara, que se había sublevado contra él. Desde ese primer encuentro se convirtieron en amantes y a pesar de expresar públicamente su amor, Pedro I tuvo que casarse con Blanca de Borbón, pues el matrimonio ya estaba concertado. La pareja no duró mucho y el rey volvió con su amada, María de Padilla, con la que tuvo su primera hija. Pedro I logró que ese matrimonio fuera declarado nulo para casarse con Juana de Castro. Esta segunda boda no impidió que Pedro I siguiera manteniendo relación con María de Padilla, que tuvo a su segunda hija. Poco después, la noble castellana pidió al Papa licencia para fundar un monasterio de monjas y tras recibir la autorización, fundó el convento de Santa Clara en Astudillo. En contra de lo que pudiera pensarse, eso tampoco puso fin al amor entre Pedro y María de Padilla, que siguieron juntos y tuvieron 2 hijos más, otra niña y un varón, Alfonso de Castilla, que murió siendo un niño. De María de Padilla decían que era bondadosa y que influía en Pedro I para que perdonara a los nobles que se habían sublevado contra él. La pareja eligió Sevilla para dar riendas sueltas al amor que sentían e hicieron de los Reales Alcázares de Sevilla su residencia oficial, aunque a veces pasaban temporadas en el Alcázar de Carmona. En el Palacio Sevillano hay varias estancias que recuerdan a la pareja, una de ellas son los baños reales de María de Padilla. Según la leyenda, la noble castellana se paseaba desnuda por el palacio camino de su baño. Otra dice que el monarca pedía a quienes atendía en audiencia que, antes de dirigirle una palabra, bebieran de las aguas donde se bañaba María. El rey quería que María de Padilla, a la que ya había nombrado señora de Huelva, fuera la reina y para ello manda asesinar a su primera mujer, Blanca de Borbón, pero María murió prematuramente. Murió en Sevilla a los 27 años, probablemente víctima de la peste, y es enterrada en Santa Clara de Astudillo. Pedro I no cesa de llorar su muerte y un año después, en las cortes celebradas en Sevilla, declaró ante los nobles que su única y primera esposa fue María de Padilla. El arzobispo de Toledo dio por válida esa afirmación y declaró nulos sus 2 matrimonios anteriores, por lo que las Cortes la declaran reina después de muerta y legitiman su descendencia. Pedro I ordena que trasladen los restos de María de Padilla a la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, donde posteriormente también sería enterrado el propio rey.